Últimamente se ha estado poniendo muy de moda un mod bastante complicado para Left 4 Dead 2, el cual es el mod del modo pesadilla. Pues el día de hoy vamos a hacer algo total y completamente loco con este mod, y es que nos vamos a pasar todo Left 4 Dead 2, o bueno, las campañas básicas de Left 4 Dead 2, en modo pesadilla. Y para los que no conozcan este mod, este mismo se trata de que le añade un plus de dificultad al juego, ya que este mismo nos obliga a jugar Left 4 Dead 2 en modo experto, pero sobre todo en el modo realista, haciendo las cosas total y completamente más complicadas de lo que por sí ya son jugando en el modo experto. Pues el día de hoy nos vamos a pasar Left 4 Dead 2 usando completamente este mod. Así que sin más preámbulos y sin más relleno, comencemos. Con la primera campaña con la que vamos a comenzar es con Dead Center. Como les dije, este mod nos obliga a jugar Left 4 Dead 2 por completo en modo experto realista, por lo tanto no vamos a ver las auras de los supervivientes, o sea de nuestros compañeros, no vamos a ver las auras de los objetos que tengamos cercanos y sobre todo no vamos a saber qué está pasando en cierto momento. Además también deben recordar que en este modo los infectados comunes e infectados especiales nos bajan demasiada vida, pero con este mod del modo pesadilla literalmente se pasan de rosca porque incluso nos pueden llegar a bajar incluso de un solo golpe. Pero como tal vamos avanzando tranquilamente y con la poderosísima Magnum, que es la que más nos hace el paro dentro de este modo, ya que este maldito Joker desgraciado infeliz que así venía por mí, es obvio que van a existir lugares donde va a ser más complicado que en otro. Entrando al elevador sabemos que tenemos hasta ahorita un muy buen nivel de recursos y ahora tenemos que salir y abrir la puerta, agarrar el arma que tenemos aquí y esperar. Tenemos que esperar a que se venga la tremenda horda por nosotros y ya viene allá adelante. Lo mejor que podemos hacer nosotros en estas situaciones pues solamente es esperar, porque como tal también estas armas tienen un retroceso bastante realista, ya que incluso con el más mínimo disparo que fallemos o con el más mínimo disparo que hagamos hacia arriba se van a gastar por completo las balas de nuestra arma. También las escopetas son una de esas armas que nos van a ayudar bastante dentro de este reto, ya que son capaces de infligir grandes cantidades de daño hacia los infectados, y pues también nos van a ayudar muchísimo para controlar áreas bastante lejanas. El problema es que todas las armas tienen una cantidad de munición bastante limitada, lo que nos va a obligar muchísimas veces a usar solamente las pistolas o a utilizar las armas cuerpo a cuerpo, aunque pues en esta parte ya estoy completamente solo y pues no me va a quedar de otra más que rushear hacia el refugio o solamente campearla aquí tantito, así que voy a empezar a rushear al refugio. Ahí hay unos cuantos cabrones, no había nadie, así que pues no se espanten porque pues acabamos de pasar este lugar completamente solos. Avanzando en la segunda parte no nos estamos enfrentando a una mayor dificultad ni a un mayor problema. Lo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado va a ser con los especiales, porque incluso como ven este desgraciado Charger, como podrán ver ahorita me acaba de bajar de un solo golpe, cuando en el modo normal te va a bajar incluso de 2 o de 3 y ahí viene una maldita witch desgraciada bastarda en la cabeza para que se le quite. En este modo vamos a tener que tener muchísimo cuidado con las witches porque nos pueden matar de un solo golpe las porquerías, y con el mod del modo pesadilla va a ser más complicado. Desgraciada infeliz bastarda me asustó. Ahorita mismo yo estaba pensando en qué es posible que pase en esta zona. ¿Va a aparecer algún tank? ¿Va a aparecer alguna horda? Pues la verdad es que no ha aparecido casi nada importante, no ha aparecido nada peligroso, más allá fuera de un simple infectado normal, pero veremos qué sucede más adelante. Me agarra este desgraciado Smoker, me deja aquí colgado el bastardo, me están pegando por abajo, me la están metiendo, ayuda, 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 malditos bots infelices, no me van a dejar morir, no me muero, no me muero, me muero, me muero, no me muero, 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 me muero. No me morí, gracias a Dios, no me morí. Estaban aquí, eso es lo bueno, que estaban aquí. Por la fuerza de ellos me pude volver a sobrevivir, cúrenme. Cabrones, tenemos que avanzar y pues ahora hay un problema aquí. No traigo balas, hay una witch allá enfrente. ¿Qué hago? Me voy para abajo, me voy para arriba. Pienso, pues lo mejor que voy a hacer pues va a ser simplemente pasarla de largo, porque como dijo Val, no es a huevo que molestemos a la witch, así que solamente tenemos que avanzar tranquilamente. Entrando en este lugar nos estamos enfrentando a que esta zona va a ser bastante complicada. Si llego a perder las latas por ahí, va a ser un dolor de cabeza completamente encontrarlos, porque en el modo realista no tenemos las auras de las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer si las perdemos? Así que pues voy a aplicar la básica, voy a inyectarme la adrenalina, voy a donde están, ven acá, cabrón, quítense, cabrones. Y pues todavía que puedo correr, ahorita que todavía puedo correr, lanzo esto para allá, me meto la adrenalina y me jalo este bastardo. Ayúdenme, ayúdenme, me voy a morir, me muero, no me muero, me muero, no me muero. Alcancé a sobrevivir, quítense, cabrones, no estén fastidiando, ayúdenme, bots, por favor. Aún tengo
efecto de la adrenalina. Aún tengo el efecto de la adrenalina. Me puedo curar. Me curo. Lo que se llama en putiza. Quítate tú, cabrón. Me curé con el último momento de la adrenalina. Y acabo de perder mi arma. Quítate tú. Tú también quítate. Agarramos los refrescos. Córrele. Vámonos. Es momento de llegar a meter las cocas. Ya que ahorita nadie nos está molestando. Me sorprende demasiado que en serio nadie nos esté molestando ahorita. Porque anteriormente ya traería una horda de infectados atrás en mi espalda. Y me rompí las patas porque así soy de tonto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Dónde están mis compañeros? Pues resulta que mis compañeros están aquí muertos. Yo nunca me di cuenta que los habían matado. Así que técnicamente otra vez estoy yo solo contra el mundo. Entonces pues tengo que correr, tengo que librarme de estos cabrones. Quítense ustedes. Estoy solo otra vez. Estoy escuchando que ahorita se va a venir todo el mundo por mí. Tengo que correr porque estoy escuchando a desgraciados atrás de mi espalda. Córrele. Estamos a centímetros de llegar al refugio. Y si pierdo ahorita voy a perder las esperanzas hasta de vivir. Ahí vienen. Ya, a huevo. Estuvo muy fácil, la verdad. Así que pues vamos a comenzar el tercer capítulo de la manera más sencilla posible, deshaciéndonos de estos cabrones y cubriéndonos tantito con el refugio. No crean que he muerto más de 10 veces intentando esto, Tranquilamente yo podría estar pensando ahorita que este Charger es un desgraciado bastardo, déjame no. Ese güey tuvo mucha ayuda por parte de desinfectados. Si no hubiera tenido ayuda no me hubiera hecho nada. Y se me había olvidado comentarles que de este mod existen muchísimas versiones, pero la versión más imponente es la de este tank, que no lo alcancé a quemar porque pues así soy de listo. Pues vamos a tener que enfrentarnos al hecho de que este cabrón es bastante grande, difícil, complicado, ya que tiene casi 15,000 puntos de vida. El desgraciado está ahí, se está corriendo, está yendo por el otro güey. Ven acá. Las armas tienen un retroceso que es horrible, pero pues así es la pesadilla de todo jugador de Left 4 Dead, que el arma tenga retroceso y no la puedas controlar solamente agachándote. Es el terror de todo jugador de Left 4 Dead, desgraciado. ¡Hazte pa' allá! No mames, casi me pega esa desgraciada roca. Ahí está el güey, les voy a dar con la poderosísima Magnum en toda la cola para que se le quite lo desgraciado. Al final de cuentas pues me terminó dando ese rocazo, pero pues gracias a los bots lo terminaron asesinando bastante fácil. Vaya, estamos ya casi y soy un burro, me terminé tragando esa cosa yo, literalmente me la terminé echando en la boca yo solito. ¿Cómo es posible que haya pasado esta estupidez bastante grande? No me queda de otra más que blandir esta cosa, y la verdad es que no me estuve enfrentando a muchísimas cosas peligrosas en ese momento, cabrón. Tremendo esqueteazo en la cara. Estamos a nada de apagar esta porquería y que estos güeyes no estén. Yo, que hijo de... desgraciado, yo, que infeliz bastardo, cabrón. Quítense, estamos a nada de apagar esta cosa. Quítense ustedes, desgraciados, estamos a nada, la apagamos. Ahora tenemos que curarnos. Y este güey, desgraciado Charger, hijo de toda. La verdad es que sí es muy realista, en serio. Es muy realista este mod. Y como se me había olvidado decirles, de este mod existen varias versiones. Y creo que yo estoy jugando en una de las que no es tan complicada, pero aún así sigue siendo muy difícil. Corre. Estamos a centímetros de llegar al refugio. Llegamos solos. Otra vez solos, porque somos los protagonistas de este video. Y también se me había olvidado mencionarles que si ustedes quieren probar este pack de mods, en la descripción se los dejo para que ustedes lo prueben y vean si es que son capaces de pasarse esta madre en este modo. Así que nos estamos enfrentando, que acabamos de llegar al final. Metemos la primera lata, vamos a buscar otras 2 latitas. Aquí están enfrente de mí, vamos a meter otras 2 latitas. Ahí está la tercera lata. Es momento de apurarnos porque si no nos van a llegar los desgraciados tanks. Ya tenemos otras 2 latas enfrente de nosotros, así que ¿dónde está la otra? Aquí metemos otra lata, ya vamos por la 4ª lata. Con esta ya llevaríamos la 5ª lata ahora. Y lo que me está sorprendiendo es que no haya aparecido ningún tank. Aquí tenemos la 6ª lata, vamos a buscar otra. Aquí la tenemos abajo de nosotros y acaba de aparecer mis ganas de meter la 6ª lata. Y ahí está el tank, ahí está el desgraciado tank. Le tiramos la molo, pero porque somos así de inteligentes no lo quemamos, así que tenemos que empezar a dispararle con todo lo que tengamos. Nuestros compañeros van a ser la clave en este momento. Tienen que lograr destruirlo, tienen que lograr distraerlo para que yo pueda ser el protagonista. Yo soy el protagonista y tengo que acabar con este tank. Aquí está el desgraciado, dispárenle con el hacha por el culo. Lo mataron los bots. Estuve a nada de quedarme solo otra vez. Solamente me faltan estas 2 latas y terminamos con este martirio. Voy a aplicar tremendos atajos del año 2013. Vean este tremendo atajo del año 2013 y pues creo que así son los atajos del año 2013. Te partes la cola intentándolo. Gracias al cielo estaba ese bot ahí para ayudarnos y estamos a nada de terminar ahora este primer capítulo. Este desgraciado culero. Estamos a nada, solamente falta una lata. La última lata la metemos y así es como damos
por terminado. Espero que ya se termine, por favor. ¿Dónde está? ¿Quién falta? Y damos por terminado el primer capítulo en modo pesadilla de Left 4 Dead 2. Pero aún no canten victoria porque nos faltan otros capítulos mucho más difíciles y más complicados que este. Me sorprende lo fácil que nos hayamos podido pasar la campaña Dead Center en cuestión de minutos. Y sí, si se están preguntando, tardé más de 2 horas en pasarme la anterior campaña. Así que lo que significa que esta también me tardaré 2 horas o me tardaré mucho menos, pues se me olvidó hacerles la presentación, pues ahorita nos encontramos en la campaña de The Passing. En este momento tenemos que darnos cuenta que esta campaña puede llegar a ser más complicada de lo que nosotros pensamos y nosotros creemos. Pero no hay nada complicado como este desgraciado, malditos gritos de niña que se avienta. ¿Y dónde están los bots? ¿Dónde están los bots? Casi me mata, o sea, me iba a matar, me iba a asesinar, me estaba violando por la boca. Desgraciados. Aquí ahí tenemos este culero de... Uy, tremendo. ¿Vieron esas salvadas, Ni en los torneos salen esas tremendas salvadas, Con esta poderosísima arma nos vamos a enfrentar al hecho de que somos indestructibles. Y pues también tenemos que enfrentarnos al hecho de que no podemos activar estas cosas, porque si las activamos nos vamos a dar cuenta de que vamos a valer chorizo en cuestión de segundos. Y que a veces es más fácil dispararles a estos güeyes en la cabeza, porque si les disparamos en el cuerpo pues vamos a ocupar más balas de las que realmente necesitaríamos. Ok, pues estamos llegando a una zona muy complicada con esta witch. A ver si pues la vamos a poder crownear, porque supuestamente una persona llamada Huesitos dijo que en el modo experto realista no se podía crownear a la witch. Y pues no les vengo a desmentir eso, porque pues por alguna extraña razón la witch no nos apareció en este lugar. Así que pues yo me sigo preguntando en dónde está esta maldita witch, o qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando. Se bugueó el juego, pues no se nos ha bugueado nada hasta ahorita, porque sí nos está llegando la horda de infectados que aquí, hola, que no, aquí está la witch. Aquí está la witch, por alguna extraña razón esa witch no nos atacó a nosotros, sino que pues solamente se fue corriendo. Y pues qué bueno, porque pues la verdad no quería enfrentarme a esa witch, no quería enfrentarme a esa maldita witch. Así que pues otra vez estoy solo, otra vez me estoy enfrentando al hecho de que estoy solo contra estos cabrones. Lo mejor que se me ocurre hacer ahorita mismo pues es salir corriendo. Córrele, desgraciado, porque no sabes lo que se viene ahorita a continuación. Lo que se viene ahorita a continuación es que allá enfrente hay un desgraciado tank, y ese tank es más agresivo en este modo, así que córrele. Tal vez ahorita no lo estén escuchando, pero mi corazón está al full. Como siempre, los jefes llegando al primer lugar. Y ahorita mismo pues tenemos que avanzar lo más tranquilamente que se pueda, porque pues yo supongo que en esta zona no va a estar tan complicado hasta que nos enfrentemos a esto llamado tank, que se atoró ahí en la ventana, que le alcanzó a pegar un piedrazo al compañero, le disparo a esa cosa y lo logramos quemar. Y ahora vamos a hacer la tremenda bailada de tank en la mesa de billar. Se viene por mí, no se va a venir por mí, está ahí bailando. Le voy a dar la vuelta en la mesa. Acá estoy tank, acá, y prefirió darse la vuelta por ellos, Mejor yo le sigo vaciando las balas de mi arma, recarga, desgraciado. Se murió de una manera muy tranquila, muy sencilla, sin hacer mucho desastre. Se dan cuenta que estuve a nada de quedarme otra vez sin mis compañeros. En serio, estuve otra vez a nada de quedarme otra vez sin estos güeyes. En esta zona del bar, pues la verdad no nos presentó mayor problema, porque pues fue muy sencillo, fue muy tranquilo, saliendo hacia la parte de afuera. Y perdón por ese corte tan largo, pero pues no pasó nada interesante en ese otro lugar. Tenemos que enfrentarnos al hecho ahora de que estamos a punto de bajar. A ver, aquí tenemos otro problema, y es que allá abajo hay otra witch. Así que como esa persona dijo que no se podía crownear, pues yo le demuestro que pues sí se podía crownear a la witch utilizando una escopeta automática. Boomer, desgraciado hijo de perra. No se ve. Me caga mucho que no se vea ni un culo con la desgraciada Billy roja de este boomer. Ahora, aquí no tenemos otro problema, y es que vamos a lanzar esa cosa para allá. Tenemos que salir corriendo. Ese Charis desgraciado casi nos agarra. Córrele, lanzamos eso para allá, porque pues aquí nos van a atacar todos. Desgraciado, y tú, córrele, sube. Vámonos, sigue corriendo. Esta zona la verdad es menos complicada. No me está presentando muchísimos problemas. Yo pensé que iba a ser más complicado de lo que parecía. Parece ser más sencillo de lo que yo pensé. Sigue siendo muy sencillo de lo que yo pensaba. Y no se crean ustedes que llevo más de 30 intentos para hacerlo ahorita mismo. No lo crean, no lo crean. Fácilmente podría llevar como 50. Nada me va a arruinar esto. Ni siquiera tú, ni tú, cabrón. Ninguno de los dos me va a arruinar esto, porque después de casi una hora logré terminar este segundo capítulo. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿Qué pasó? Pues que lo terminamos tranquilamente. Ahora tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer en este momento. El final de esta
campaña puede llegar a ser algo complicado de narices. ¿Y por qué digo narices? La verdad no tengo idea, he visto muchos videos de españoles ahorita. Y si ven ustedes arriba que dice el contador 10 de 10, no le crean, ese contador está bugueado. No es que lo haya intentado antes como unas 40 veces para que ese contador se haya bugueado de la manera más estúpida. Encontramos una lata, encontramos nuestra segunda lata ahorita mismo, encontramos nuestra tercera lata, la cual pues vamos a aventar aquí tranquilamente, nuestra cuarta y quinta lata, y vamos a aventarnos un tremendo lateo para que se vea mi experiencia. Aquí encontramos otra lata y la lata que nos va a dar este tank ahorita mismo lo quemo, no lo quemé, desgraciadamente no lo alcancé a quemar porque pues no quise desperdiciar esa lata en ese tanque, esa tal lata se iba a quedar ahí, está el güey, dispárenle con todo lo que tengamos, tenemos que acabar con este güey lo más rápido que se pueda si queremos avanzar. Ahí está el tank, a nadie le ha pegado, hasta ahora parece que primer tank eliminado gracias al cielo. Aquí encontramos otra lata, aquí tenemos otras dos latas para llevar y es momento de aventarnos una tremenda metida. Llevamos 2 metidas, 3 metidas, 4 metidas, con esta ya llevaríamos la quinta y pues la verdad no sé qué pasó, me falta una lata y con esta ya vamos a llevar 10 metidas. Ahí está el tank, ¿qué hago? ¿Lo quemo? ¿No lo quemo? Se va para allá, se va con el compañero, se fue a matar al bot. Ay, córrele, tenemos que llegar a meter la 10. Con esta ya llevo ese tank viene de la manera más agresiva, maldito tank, infeliz bastardo, me quedé sin mi arma, me quedé sin balas, se murió. Gracias a los bots que están ahí arriba se alcanzó a morir y con esta ya llevaríamos 10 metidas. Ya, 10 metidas al fin, se bajó el puente, tuvimos problemas ahí muy graves. Córrele. Estamos a punto de terminar este segundo capítulo. Este segundo capítulo presentó muchísimos problemas, pero después de casi como 3 horas logramos terminarlo. Así que no cantemos victoria todavía porque aún nos faltan más campañas más complicadas que esta. ¿Puedes tú creer que la anterior campaña no nos dio mayores dificultades? La verdad es que el final fue horrible, así que no se los recomiendo si lo van a jugar en ese modo. Pues ahora nos vamos a pasar Feria Siniestra. Comenzando nosotros en este pequeño recorrido, pues tenemos que darnos cuenta que necesitamos muchísima ayuda, ya que este lugar puede llegar a ser más complicado por el inicio, sobre todo por si ese Charger desgraciado viene a incapacitar a todos nuestros compañeros y nosotros avanzando tan tranquilamente en un lugar tan abierto y desolado como lo puede llegar a ser este, así como también que nuestros compañeros lleguen a morir por formas estúpidas, sobre todo si yo, como soy estúpido, los incapacito solo y necesitan ayuda a nuestros compañeros. Ellis es el único que está conmigo, ya mataron a 2 y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Si ya mataron a 2 no nos va a quedar de otra más que pues bueno, yo voy a curar al bot, así que nosotros tenemos que avanzar de la manera más rápida que podamos. Ahorita mismo no sé qué acaba de aparecer y creo que apareció un tank, voy a lanzar esto ahí para distraerlos y pues como solamente somos 2 no me va a quedar de otra más que a mí, desgraciado, ven acá, córrele, no me va a quedar de otra más que a mí rushearla. Voy a tener que rushear este momento épico, no se ve nada. Si ustedes creen que este modo es difícil, no se ve ni un culo, literalmente está todo obscurísimo. Déjenme, corren, estamos a centímetros, viene todo el mundo atrás de mí venía un tank, qué miedo, Dios mío. Tal vez no lo pueden escuchar, pero mi corazón otra vez está en mi mano, otra vez. Así que nosotros iniciando tan tranquilamente la segunda parte, vamos a comenzar limpiando de una manera muy sencilla. Aquí vienen estos güeyes, los vamos a traer ya que pues creo yo que estos tienen más rango de detección. Ahí hay un boomer infeliz que estuneó al otro güey, casi brincan ustedes dos. Tú también, quítate, bastardito, venía por mí hacia mi cabeza. Nosotros no vamos a tomar mayor tranquilidad, vamos a avanzar de una manera sencilla y como les dije, el terror de todos los jugadores de Left 4 Dead, que sus armas tengan retroceso y también el troleo de nuestros compañeros hacia los bots. Es que los bots son tan tontos que me obligaron a hacer eso. Boomer, hijo de toda, Charger, hijo de toda, también se estrelló solito. ¿Por qué? Porque es un burrito. Me sorprende demasiado que este lugar esté muy tranquilo. Este lugar está demasiado tranquilo y eso es algo que a mí no me está gustando para nada. Huesito se vuelve a equivocar otra vez. Huesito se vuelve a equivocar otra vez. Sí se puede crownear a las witches. Smoker, hijo de toda. Ayuda. Me quitaron el arma. Casi vuelvo a palmarla aquí. Como les digo, este lugar está muy tranquilo hasta ahorita y eso es lo que más miedo me da. Payasos, hijos de toda, don comedias. Ahí hay otra witch. Se viene otro crowneo. No, este no fue crown. Pero la maté a la desgraciada para que se vuelva a mentir contra mí. Así que me estoy preguntando yo si esta parte será más complicada de lo normal, porque la anterior no lo fue, a ver si esta lo es. Así que córrele, tenemos que avanzar. Se van a venir todos enfrente de nosotros y ahí vienen estos dos culeros como siempre entre novios ayudándose, infelices. Vienen los bots, por favor. Como siempre entre novios ayudándose, par de, no puedo decirlo en YouTube, pero es par de pu. Apagamos esta madre de aquí y tenemos que correr. Esta vez creo que no voy solo, creo que si vienen los bots atrás de mí y
yo espero que sí, en serio, porque pues si no vienen, ¿qué pinche mamada va a ser esto? Y vienen y pues yo logré llegar al refugio, así que no me importaba si no entraban. Comenzando la cuarta parte, la verdad es que me había aburrido un poco de estarlo haciendo yo solo, así que decidí llamar a otros 3 amigos para que entre los 3 nos pasáramos este reto de la manera más sencilla posible. Lo que yo no recordaba es que tenemos que poner la partida en local y todos tenemos que tener los mods para que pueda funcionar, porque de otra manera solamente estaríamos jugando Left 4 Dead en modo experto realista. Así que como tal, la mayor parte de la campaña de Feria Siniestra nos la pasamos en modo experto realista, más que yo sí traía los mods del modo pesadilla, ellos no traían nada y aquí los bastardos me dejan y estuvieron a punto de matarme esos güeyes. Y he de decirles la verdad que jugar esta payasada con amigos es 1000 veces más divertida que jugarlo solo. Logramos llegar hacia la montaña rusa y es momento de correr. Es momento de correr lo más rápido que se pueda para poder lograr llegar hacia el final. No sé qué tan complicado vaya a estar esta parte, pero quítense infelices, quítense, córrele. Nuestros compañeros vienen atrás de nosotros tenemos que seguir avanzando lo mejor que podamos y ya vieron el tremendo aim. Ese aim que vieron ahí es el que yo me cargo desde hace años. Nosotros estamos a punto de llegar a apagar la alarma, podemos llegar a apagar la alarma y ahora solamente nos toca llegar al refugio. Logramos llegar al refugio, nos curamos y pasamos a la cuarta parte. En esta cuarta parte nosotros iniciamos de la manera más tranquila y lo más sincera que podamos. Logran incapacitar a uno de estos güeyes porque estuvo saliendo a lo loco, se terminó rodeando, aquí lo vuelven a incapacitar al tonto y ahora me toca a mí tratar de limpiarlo como el protagonista del video que soy. Y lo peor de todo es que estos otros güeyes no me ayudaron y al final tuve que limpiar todo yo solo, levantarlo y ahora nos estamos enfrentando a un poderoso tank que viene por ellos, que en este modo no deja de ser tan peligroso, pero como estamos jugando sin los mods puede ser una porquería. Infeliz hijo de toda se vino a por mí porque estos güeyes me bajaron la vida, lo incapacitaron y me maté yo solito también. Ya no traía ni un solo objeto de curación, no traía ni un botiquín, ni una píldora, nada, y por gracia del destino aquí había un botiquín. Estaba solamente a 5 de vida. Quítate tú, cabrón. Estaba solamente 5 de vida y ese me hizo el paro. ¿Y vieron que lo incapacité? Güey, es que de por sí se ve negro y luego coach es negro. Entonces lo incapacité porque pues no veía nada. Córrele, estamos a puntito de llegar al refugio. Estamos a nada. Aquí vienen, no, desgraciado Hunter. Lo peor es que el otro güey me dejó ahí que me tragaran los infectados. Este güey otro está muriendo por acá y este otro logró ser el protagonista por el día de hoy y él solito logró llegar al refugio, así que salvó la partida por completo. Ya en el final logramos configurar bien todo este desmadre y ya todos teníamos los mods. Así que la mejor idea que se nos ocurre ahorita mismo es tratar de sobrevivir en esta parte de aquí abajo, porque créanme que intentamos sobrevivir en la parte de arriba y está muy cabrón intentar sobrevivir arriba, así que la mejor opción y la mejor idea que tenemos ahorita es sobrevivir aquí en la parte del escenario. Y ese es un consejo para la mayoría si se quieren pasar este modo: sobrevivan en esta parte del escenario porque puede llegar a ser más sencilla. Eso sí, tenemos que tener muchísimo cuidado de que estos otros güeyes no se vayan a tragar los ataques de los infectados comunes y especiales, porque de una o de otra forma se van a terminar muriendo. Y más que nada podemos cubrir tranquilamente estas dos entradas porque solamente de ahí van a venir los infectados. Ahora nos vamos a enfrentar al hecho de que va a venir el primer tank de esta final de campaña y venía por este lado y pienso en lanzárselo, pienso no lanzárselo y creo que no, sí, lo quemé. Y viene el cabrón, aquí viene el güey, todos le disparamos y no tengo idea cómo es que se murió tan rápido, pero me sorprende en serio que se haya muerto muy rápido ese tank. Ahora solamente queda un poco de lo mismo, tratar de sobrevivir, tratar de hacer lo mejor que podamos y ver hasta dónde podemos llegar y a ver si podemos enfrentarnos al último tank que viene siendo el más complicado por el final. No tengo idea porque el tank del final siempre es más complicado que el otro y se terminó quemando solito ese burro. Ahí venía y se terminó quemando solito con los fuegos artificiales. Estaba de este lado él preparado para atacar a los compañeros, yo estoy recargando, les pegó esa cosa, logró incapacitar a uno de ellos y se terminó muriendo otra vez ese tank, de manera muy sencilla. Ahora, tenemos que saber dónde llega el helicóptero llegó de este lado, venía otro tank por la parte de atrás, le lanzamos la molotov y corremos hacia el helicóptero lo más rápido que podamos, ya que todos se mueran, todos los compañeros se mueran en ese momento y nosotros logramos llegar al helicóptero como el protagonista que estamos hechos. ¿Se mueren o no se mueren esos güeyes? Se murieron. Y así es como nos pasamos ahora, Feria Siniestra. Pero no hay que cantar victoria porque aún nos faltan otras campañas más complicadas que esta.
Ahora bien, estamos con una de las campañas consideradas como la más complicada de todas, los pantanos. Y como podrán saber, tenemos que agarrar nosotros las armas antes de que lo agarren los bots, porque si lo agarran los bots antes que nosotros nos vamos a quedar sin un arma. Y otro objetivo sería tratar de conseguirlas lo más adelante que podamos, pero eso va a ser muchísimo más complicado, ya que todas incluso las podemos encontrar sin ninguna bala. Este primer capítulo, bueno, este primer comienzo nos lo estamos pasando de una manera muy sencilla, y como les dije hace rato, no se ve ni un culo, está obscurísima esta madre. Encendemos el motor del barco y ahora solamente nos queda esperar el tiempo suficiente, y lo vamos a tener que hacer aquí adentro porque en serio, anduve intentando sobrevivir allá afuera, anduve intentando muchísimas veces estar allá afuera, pero es muy difícil tratar de sobrevivir allá afuera en esta madre. Si ya de por sí pasárselo de una manera normal es complicado, ahora tratar de pasárselo de una manera tan oscura como esta, porque en serio les digo, no se ve ni un culo. Cuando ya llegamos al otro lado nos estamos dando cuenta que no tengo ni una sola bala, algo me cayó por la parte de arriba, no vi qué era, estoy tratando de buscar un arma, estoy tratando de saber qué es lo que puedo hacer, y lo que puedo hacer es que ahí hay un tank, así que le tiro la vomitona, nos vamos a tener que ir corriendo, vamos a tener que hacer algo rápidamente. Ahí viene un Hunter, desgraciado, spameó el M2, allí hay una Spitter, no le di pero se bajó afortunadamente. Boomer, hijo de toda tu boomer, madre, reviéntate basura en la cara. Dejé a todos atrás, en serio, dejé a todos los compañeros atrás, solamente quedo yo en este momento, tengo que correr porque los protagonistas somos los que tenemos que llegar rápidamente al refugio. Cabrones, quítense porque venía atrás el tank, atrás venía el tank, en serio, mi corazón otra vez de una witch. No mami, no tengo idea ni siquiera en serio cómo lo logramos, pero lo logramos. La segunda parte viene a ser un poco más complicada, un poco más sencilla, porque en serio les digo, no se ve nada. Y cuando le digo nada, es nada, ni siquiera la lámpara nos alumbra tantito, y estos cabrones llegan a salir de quién sabe dónde. Ahí había un caído, no agarré sus cosas y me jala un smoker, hijo de toda, desgraciado, me voy a morir. Viene, ya vieron cómo venía Ellis. Ellis venía en T-pose. La verdad es que Ellis se mamó en ese momento. Maldito boomer rata, tú también quítate. Ahora, esta parte llega a ser a veces la más complicada, más que nada porque vamos a hacer una estrategia. Esta estrategia se las voy a dejar de a gratis. Lo único que vamos a tener que hacer aquí nosotros es aguantar la zona. Así que no vamos a tener mayor dificultad porque pues solamente vamos a estar aquí campeando, ya que los infectados normalmente solamente van a venir de la parte de enfrente. Así que si traíamos un bidón o traemos una molotov, quemamos ahí y tranquilamente esperamos, y ahorita como ahorita, listo, nos podemos ir sin ningún problema. Ese consejo se los doy de manera gratuita yo. Si nos damos cuenta, pues escucho una witch, no tengo idea de dónde estaba, y perdón por ese corte tan largo, pero en serio no había pasado nada interesante ahí hasta este momento, donde pues ahora estamos a nada de lograr llegar al refugio. Ahorita estamos muchísimo más a nada por llegar al refugio, a centímetros, estamos a centímetros de llegar al refugio. Y viene un Hunter y tremendo esqueteazo le dimos a ese Hunter, ese tendría que salir en top 10 mejores skits del mundo. Y al fin, un capítulo donde llegamos todos al refugio, al fin. En la tercera parte ahora tenemos que salir de una manera más precavida, porque no sabemos qué es lo que se nos puede venir en este momento, y sobre todo también tenemos que preparar todos nuestros recursos que tengamos a la mano, ya sean las vomitonas, ya sean las molotovs, pero yo creo que las vomitonas sirven muchísimo más porque con eso podemos distraer a todos, pero lo que no vamos a poder distraer es este tank que viene de este lado, el cual pues no vamos a quemar porque pues no somos inteligentes, no los quemamos. Aquí viene el desgraciado, incapacita al coach, va a venir a por mí, pero no vino a por mí, el güey se distrajo, se fue por otro lado, se va por allá, lo van a bailar. Rochelle ya está levantando al coach, este tank va a incapacitar al Ellis, incapacitó al Ellis de un solo golpe. Es momento de que nosotros saquemos nuestra tremenda escopeta y casi nos da esa maldita roca. Vamos a darle, porque se pegaron los bots hacia el tank, los bots son unos burros, son unos inútiles. Dispárenle a este güey porque nos va a incapacitar a todos. Aquí viene el tank, viene de este lado, lo vamos a bailar. ¿Dónde está? Le están disparando estos güeyes de este lado. ¿Dónde está? Está acá, se murió. Al fin. La verdad es que la vi muy cerquita en este momento, porque sobre todo estos güeyes no nos ayudaban. Ya llegando a esta parte y logrando activar el evento, pues tenemos más problemas. Estamos ante una horda, viene un jockey de ese lado, se bajó el güey. Tenemos que regresar un poquito, tenemos que esperar. Mis compañeros no sé dónde chingados están, no sé qué está pasando, jockey, hijo de toda. Casi me cae en la cabeza el güey, córrele, me voy a inyectar esta cosa, los compañeros están aquí, qué bueno, síguele corriendo. Lo mejor es rushear en esta parte, porque si nos quedamos ahí nos vamos
a morir por completo y vean lo que venía atrás de mí. Todo eso venía atrás de mí, no puede ser. Y después de un largo paseo logramos llegar al refugio preparados y listos para la última parte de esta campaña. Sinceramente en la primera parte pues perdón por ese corte tan largo, en serio, porque no había pasado nada interesante, solamente habíamos matado unos cuantos infectados. En esta parte de la casa tenemos varias estrategias, pero la mejor estrategia que podemos hacer ahorita mismo es la que estoy haciendo ahorita, de quedarme en este lugar y tratar de tapar estos dos agujeros, porque si los cubrimos correctamente todos los infectados van a venir por un solo lado y nosotros no vamos a tener el mayor problema de andarlos matando a todos. Y sí, esta parte es muy larga y aquí viene el primer tanque al que nos vamos a enfrentar y el cual por nosotros ser tan listos no lo vamos a quemar, no vamos a desperdiciar ahorita nuestros tremendos recursos en un solo tanque que podemos matar nosotros de manera muy sencilla. El tanque se encerró adentro con Coach y vean la tremenda magada que hizo el Coach. Vean, la magada que hizo el Coach le spawneó en la cara al tanque, pero aún así lo terminó incapacitando, así que de nada le sirvió. Este tanque incapacitó a estos otros dos güeyes, se va a morir, se murió. Ahora nosotros también tenemos que enfrentarnos al hecho de que tenemos que seguir cubriendo esta segunda parte. Tenemos que aguantar ahora porque van a aparecer otros dos tanks más complicados que el anterior, pero yo creo que cubrir esta zona sigue siendo la mejor opción, sigue siendo la mejor estrategia. Me bajo porque pues así soy de chulo, así soy de pro para bajarme. Ahí vienen los dos tanks, viene uno, vienen los dos. Por suerte los dos tanks estaban en ese lugar y se terminaron quemando los dos juntos, así que no tuve que gastar recursos en los dos porque los dos se quemaron por burros. El primero estaba en la parte de abajo, esa roca casi nos da y subió por nosotros. Al subir por nosotros, el otro no sabemos dónde está, ya le perdimos la pista por completo. Ese otro lo vamos a terminar matando con la Magnum, se va a venir por nosotros, va a bajar, no va a bajar, no bajó, no bajó, pero tan adolorido. Ahí hay un Hunter, hijo de toda, desgraciado. M2 en la tremenda cabeza. Ahí viene el tanque y en el último tanque, sí es el último, el otro no supimos cómo se murió. Se murió de manera muy fácil ese tanque. Ahora estamos a nada, literalmente a centímetros de terminar esta campaña. Nada puede salir mal en este momento. Estamos a nada de terminar, en serio. Esta campaña fue la que más odié, nos hicimos más de 2 horas en pasar esta asquerosa campaña, pero al final lo logramos y súbete, güey, súbete. Y así es como terminamos la campaña de Pantanos. Así que solamente nos faltarían 3 campañas para completar este reto. Muy bien, como les había comentado en la anterior parte de Feria Siniestra, les dije que había llamado a otros 3 amigos para pasarnos esto de manera más sencilla. Y pues ahorita hicimos lo mismo, llamé a otros 3 amigos para tratar de pasárnoslo de una manera más sencilla y sobre todo para divertirme un rato, porque estar jugándolo yo solo la verdad me había parecido bastante aburrido. Y créanme que entre amigos salieron payasadas más grandes de las que van a ver ahorita. Así que pues aquí acaban de matar a uno de estos güeyes y nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos si lo vamos a ayudar, no sabemos qué pedo con él. O sea, vamos a salir de aquí de una manera tranquila, vamos a salir de una manera sencilla, y yo creo que entre amigos esto es más complicado, más que nada porque las armas funcionan de una manera muy estúpida. No sé por qué estoy disparando y como que todas las balas se fijan a un solo güey, pero tranquilamente no pasa nada. Vamos a limpiar a este güey que tiraron en el piso, vamos a comenzar a limpiarle los comunes, lo vamos a levantar y ahora me voy a dirigir a levantar al otro cabrón que tiraron acá. Solamente ¿por qué? Porque lo tiraron por andar rusheando, no lo tiraron porque sea un tonto, lo tiraron por andar rusheando, lo cual ya les dije, niños, que es algo que no deben hacer si no quieren morirse. Ahí hay unos güeyes los cuales pues vamos a dispararles tan tranquilamente, vamos a seguir avanzando. Aquí no pasó mayor problema más que una witch que está ahí y dijimos que el que no llegue primero al refugio es gay, así que yo no fui el gay el día de hoy. Avanzando en la segunda parte, estamos pensando en qué es lo que vamos a poder hacer ahorita mismo. Esto llega a ser muy complicado y destruir un tremendo esqueteazo ese Hunter, hijo de toda, para tratar de matar a las witches que van a estar aquí, porque este lugar es más que nada complicado por las asquerosas witches. Vamos a tratar de matarlas desde aquí arriba, así que yo me posiciono en esta parte de aquí con el tremendo francotirador. Ahí vienen estos güeyes, así que les lanzo la molotov, pero lo que yo no me había percatado es que aquí también venía una witch y la muy desgraciada venía por mí, pero gracias a mis habilidades con el franco la terminamos matando a la maldita. Bajamos porque pues así soy de listo, o sea, me termino rompiendo la cola. Vámonos, lanzo esta cosa para allá porque no los atrae, pero pues los mata, al menos los mata. Lo que tampoco me había percatado es que había molestado una witch, la esqueteo, le doy el tremendo skid y me terminó incapacitando este otro burro. O sea, no me mata la witch, pero sí me mata a mi compañero, que es lo mucho peor. Ahora, nosotros vamos a avanzar de una manera muy sencilla, no sé dónde están los otros güeyes, creo que ya se murieron. No tengo idea qué pasó porque como no vemos las auras de los compañeros, no sabemos si están muertos o están vivos, pero en la llamada ellos me habían dicho que pues sí, los habían matado las witches, que bueno que no vinieron por nosotros, así que nosotros nos vamos a quedar aquí tan tranquilamente, limpiando este lugar, limpiando esta zona, para acto seguido seguir avanzando y enfrentarnos a un tank. O sea, nosotros dos nos vamos a tener que enfrentar a este tank y vean la tremenda genialidad que me voy a aventar ahorita mismo. Yo dejo que el tank me siga, esa
roca casi me da. Yo dejo que el tank me siga mientras mi otro compañero le está disparando desde la parte de arriba y yo estoy tan nervioso que le estoy empezando a gritar que le dispare, maldito orejón, dispárale a ese tank, porque yo tampoco le puedo disparar porque ya casi no tengo balas de la escopeta, no sé qué hacer, o sea, estoy nerviosísimo en este momento porque este güey me está siguiendo, ya no traigo balas de casi nada, solamente traigo las pistolas y 6 balas de la escopeta, las recargo, se las vacío en sus nalgas ese tanque, ese otro güey no le dispara, el tank dio la vuelta, maldito tan hijo de toda, pero este güey tiene que lograr matarlo, si es que queremos sobrevivir tiene que lograr matarlo, y en efecto, lo logra matar con mucho esfuerzo, y nosotros tranquilamente vamos a avanzar por aquí atrás porque ahí había una witch, y como no queremos enfrentarnos a las witches ahorita mismo, vamos a darle la vuelta por aquí atrás, matando a todo lo que tengamos por aquí. Por azares del destino, nuestros compañeros aparecieron en el cuarto que estaba dentro en ese pequeño edificio, así que tan tranquilamente ya no somos 2, ahora volvemos a ser los 4. Aquí adentro nos vamos a atrincherar un rato eliminando a todos los que se van a venir porque estos son los que más nos van a estar molestando en la parte de arriba, y ya en la parte de arriba no tendríamos ningún problema en eliminarlo, solamente estaríamos campeando, y lo termino incapacitando a mi compañero porque pues se metió, o sea, él se metió y aquí viene a cobrar venganza el infeliz. ¿Cómo es posible que me haya hecho eso? Yo nunca le hice eso a este güey. Ahora pues tenemos que esperar a que llegue el elevador. Una vez el elevador, ya abajo me dan un M2 para incapacitarme. Yo espero por favor que haya algo aquí adentro, un regalito, y hay un regalito, a huevo había un regalito, me tomo ese regalito, corremos, aquí tiene un regalote para ellos, córrele, maldito, síguele corriendo. Aquí en esta parte habían muchas witches, me daba asco porque las witches estaban ahí al lado, vinieron atrás de mí, córrele, no nos va a hacer nada, y maldita witch hija de toda me terminó alcanzando y me mató la bastarda. Este otro güey está aquí esperando a ver a que le digan a que entre al refugio y le estamos gritando que se meta, maldito orejón es el último. La salvó. Hoy él es el protagonista de esta parte. Si de por sí este juego es obscurísimo, vean este lugar, no se ve nada, no se ve ni un culo. Como yo me sé esta parte de arriba abajo, maldito Charies, sí me la sabía, pues es que yo me la sabía. Como me sé esta parte de arriba abajo, me perdí. En serio, me perdí, no sé dónde estoy, no sé para dónde voy, me vine para este lado, me perdí. No encontraba el camino amarillo, así que pues al final encontré el tubo y me terminé subiendo. Aquí había un jockey que estaba matando a este güey, no sé qué le estaba haciendo, algo raro, algo extraño. Y pues ya todos aquí arriba, aquí había un splitter que nos estaba esperando, nos quería hacer la del Sonemod, pero no lo logró. Y nosotros pues nos vamos a avanzar. Algo bueno de este mod es que no tenemos lentitud en el agua, porque si no sería algo jodidísimo. Tan tranquilamente nosotros seguimos avanzando, nos eliminamos a todo lo que venga por aquí. Y pues yo pensando mucho que esta parte iba a ser más complicada, resultó ser una de las partes más fáciles de esta campaña, porque normalmente siempre tiende a ser las más difíciles, pero ahorita fue la más fácil, así que no tiene sentido. Ya en esta penúltima parte estamos a punto de llegar casi al final de la campaña, así que ahorita solamente nos quedaría avanzar de una manera muy tranquila, saltando por las casas y bajando hacia la parte de abajo donde vamos a buscar recursos. Y gordo hijo de todo, ¿dónde estás, maldito? Te voy a explotar como la calabaza que estás hecha. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sobrevivir y me matan estos par de burros, me agarraron, me metieron un escopetazo de aquellos, un escopetazo que no me quedó de otra más que me eliminaran la cabeza, o sea, me dan tanto asco, pero ya no me dieron asco porque me terminaron levantando con el desfibrilador. Y algo en serio que yo estaba pensando es que estas dos últimas partes de esta campaña tienden a ser siempre las más difíciles, pero ahorita fueron las más sencillas, así que no tenemos idea por qué. Aquí solamente este güey estaba troleando, se metió arrastrándose hacia el refugio, el otro güey me dio un M2 y estamos listos para la última parte de esta campaña. La verdad es que no tengo idea cómo es que nos vamos a enfrentar al final de esta campaña, porque aquí sí tiende a ser más peligroso. Estamos en una zona bastante cerrada, una zona bastante pequeña, los tanks si los quemamos se pueden bajar hacia la parte de abajo y pueden llegar a apagarse con el propio agua del mapa. Sí, no sabía qué decir ahí, decía una tontería, y yo estoy aquí tan tranquilamente limpiando, me jala un smoker, mis compañeros, vean dónde están mis compañeros están del lado, yo les estoy diciendo que aquí estoy, que me ayuden, estoy enfrente de ellos, pero como no hay auras no me ven los burros, y desafortunadamente pues yo me terminé muriendo, así que pues mis compañeros son los que van a terminar carreando esta parte. El tank apareció, lo quemaron, afortunadamente como es un tank bot pues se va a quedar en la parte de arriba, no va a causar mayor problema, más que ellos pues lo van a estar ahí bailando. Uno baja para hacerle la envolvente al tank, lo quiere bailar, baja, sube otra vez el tank va atrás de él, quiere hacerle la misma, pero lo terminó incapacitando con un golpe. Mágicamente ese tank lo incapacitó. ¿Por qué? Porque quería creerse el chulo ante este tank, pero terminó incapacitándolo por burro. Y el tank aquí viene, va a incapacitar a este otro güey, se quedó sin balas. ¿Dónde están los otros que no lo ayudan? Ahí están los otros.
nosotros que le están disparando y se murió, se mueren 3, se mueren 2, se murió en 1. Y no reviví, estoy viendo a uno de estos güeyes, así que pues imaginemos que soy yo. Le lanzo la molotov a ese tanque que ya venía por ese lado, casi me da la roca, le empiezo a disparar con la poderosísima K-47, me matan estos burros, me mataron con un escopetazo y creo que fue este infeliz. El tanque está ahí bailándose solo, se está autobailando, ahora estoy viendo al bot, me caigo, ¿por qué? Porque así soy de tonto, le empiezo a disparar al tanque. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos perdidos, estamos jodidos, no sabemos qué hacer, el tanque está en la parte de abajo, me curo, no me curo, me curo, sí me curo, me termino cureando, pero no, mejor voy a curar al bot porque nos puede servir un poquito más. Ahora, estamos a nada de que venga el barco viene aquí y todavía viene un tanque atrás de nosotros, ese tanque viene todavía hasta allá, estamos a punto de terminar, que entre el bot por favor, que entre, lo voy a matar, ¿por qué? Porque es un bastardo y viene el tanque y nos terminamos la campaña del diluvio, así que con esto solamente nos restarían 2 campañas restantes para terminar este reto. Ahora bien, nos encontramos en la campaña de la parroquia y algo que en serio agradezco y que me sorprende demasiado es que es la primera campaña que no está en completa obscuridad, porque ya sería una payasada enorme que en serio esta campaña también esté en obscuridad completa, cuando todos sabemos que dentro del lore esta campaña pues es de día porque pues así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Aquí seguimos avanzando tan tranquilamente, esta parte no fue tan complicada a excepción de ahorita donde esta witch viene y lo mata a él ¿por qué? Pues porque es un tonto, no lo mata por otra cosa más que por tonto. Yo voy con un escudo de policía tan tranquilamente avanzando y llegando al refugio y pues llegamos, o sea, no hubo mayor complejidad en esta parte. Esta segunda parte pues ya puede llegar a considerarse un poquito más complicada, más que nada por el casi final, pero ahorita mismo no nos está presentando muchísimo problema, ya que con la pistola podemos limpiar tranquilamente, seguimos con la pistolita porque las armas buenas nos las ganaron los compañeros, porque así son de ratas estos güeyes, no pueden ver un pájaro ahí colgando porque luego se van a querer colgar de él también. A este güey lo mataron, ¿por qué? Porque ya les dije que no es bueno rushear, lo mataron por rushero y yo dejé mi botiquín aquí adentro y quiero saber dónde chingados está mi botiquín. Yo lo dejé aquí adentro y no había nada cuando agarré el desfibrilador, pero este Charger nos mandó a volar porque así es de pro, ese Charger nos mandó a volar hasta el cielo, lo terminó incapacitando a este güey con la pistola porque si no sabían puedes incapacitar con la pistola también desde el suelo. Este otro güey tiene que lograr ayudarnos, estuve a nada de morirme, en serio, estuve a nada de morirme yo también y hago aquí el tremendo bug para levantar a este compañero y gracias a mi conocimiento en este juego sabía que aquí habían 2 botiquines, me voy a chingar uno para mí solito ahorita y el otro me lo voy a guardar para más tarde. Este güey otra vez por rushero lo terminaron agarrando, lo terminaron sacando y vean, está ahí colgado como una papa. Nosotros vamos a lanzar esto allá afuera, me incapacitan estos culeros aquí por burros. Llegando a este lugar no nos está presentando muchísimo problema, anteriormente sí teníamos problemas pero ahorita ya no los tenemos, así que ahorita vamos a avanzar tranquilamente, venimos por este lado, eliminamos a unos cuantos infectados, subimos a la parte de arriba, apagamos la alarma, limpiamos todo lo que se va a venir por aquí, nuestro compañero lo incapacitamos porque pues si no incapacitamos, ¿dónde está la emoción? ¿Dónde está la emoción, desgraciado? También quítate, lanzamos esto hacia allá y ahora es momento de aventarnos la épica, levantar a este güey, correr porque estamos a nada de llegar al refugio, tú sigue corriendo culero, el refugio está aquí al ladito, pero como les dije hace rato que yo soy el protagonista del video, los protagonistas son los que llegan primero, así que pasada esta parte, en esta tercera parte ya todos vivos una vez más, no tenemos ni balas, no tenemos casi nada, así que no sé qué hacer, pero si no le damos emoción a la vida, como por ejemplo molestando a esta witch que viene ahorita mismo, desgraciada, le dimos en la cabeza, porque si no le damos en la cabeza las bastardas no se mueren. Aquí un compañero había quemado al tank y este tank no sabíamos qué hacer, casi me da esa roca, pero este tank ahorita se viene por mí, desgraciado, voy a bailarlo, le voy a hacer la tremenda bailación aquí, le sigo disparando con mi tremendo subfusil, aquí viene este güey, me lanza la roca, pero no me dio porque se estrelló ahí. Ahora el tank se va a dar la vuelta, va por el otro compañero, nosotros vamos a hacer lo mismo, tomamos el camino largo porque pues así nos gusta jugar a nosotros. Afortunadamente él lo terminó matando. En la parte de abajo sinceramente hubieron muchísimos problemas, como ahorita estos. Aquí en esta parte de arriba la mayoría activó las alarmas de los carros, así que no tenemos otra opción más que quedarnos aquí a esperar a que se pase la horda de alarmas de los carros. Y yo no tenía idea que aquí salían muchísimos infectados cuando pasaba eso, y vean de dónde están saliendo de la alcantarilla como las ratas que están hechas. Así que una vez pasado todo ese desmadre avanzamos tan tranquilamente y no le di en la cabeza porque pues así soy de chulo, así soy de chulo con la Magnum. En esta parte ya solamente limpiamos a todos los que se vengan y tremendo esquiteazo. ¿Vieron ese esquiteazo? Nunca lo van a volver a ver en su vida, En la parte del cementerio solamente nos encontraríamos a unos cuantos infectados, a ese Spitter campera que andaba por ahí campeando, y yo pensé que nos iban a dar más problemas en la parte del cementerio, pero la verdad
verdad solamente hubieron unos cuantos problemas cuando mataron al otro güey y nos lo pasamos. En la cuarta parte nos estamos enfrentando al hecho de que nos estamos acercando hacia el final de la propia campaña. Eliminamos a unos cuantos infectados en esa otra parte. Aquí vamos a eliminar a este, pero me agarró un maldito Hunter campeón, hijo de todo. Estoy a punto de caer, estoy a punto de ser incapacitado. Vienen estos güeyes, me curo, no me curo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, gordo, hijo de toda, gordo desgraciado. Voy a lanzar la molotov, literalmente. En serio, voy a lanzar la molotov allá afuera y me vienen estos güeyes. ¿Qué hago? No, me terminé matando yo solito por el fuego. ¿Qué hago? Me muero, me voy a morir, me van a dejar morir. Pero no, aquí venía mi cuchurrumín para levantarme. Gracias, bro, te lo agradezco por completo. No estoy muerto gracias a ti. En esta parte de arriba no tengo armas, tengo la Magnum, que de por sí es la mejor arma de este juego, y con este mod sigue siendo muchísimo mejor. Me incapacitaron estos burros y ya solamente nos quedaría avanzar hacia este lugar, donde tocaría un poquito más de lo mismo: levantar a los güeyes que están incapacitados, aguantar las hordas de infectados que van a venir y limpiar la parte de enfrente y limpiar la parte de atrás. Ahorita ahí había un gordo y toca más de lo mismo, solamente esperar, limpiar, esperar, limpiar, esperar y limpiar. Y me jala un smoker desgraciado, no se ayuda, por favor. No puede ser posible. Ya sería una incapacitación muy horrenda la que me pasó ahorita. Y aquí viene otra vez mi corazoncito, mi terroncito de azúcar para ayudarme. Me ayudó, avanzamos. Está allá adentro, tiraron a mi terroncito de azúcar. Voy a avanzar. Está aquí tirado, está aquí en la esquina. Pero estos güeyes no vienen a por mí, casi lo remato. Ayúdenme, culeros, ¿dónde están? ¿Por qué la rushearon? ¿Qué están haciendo? Lo estoy levantando. Venían desde atrás los güeyes, todavía se quedaron hasta la parte de atrás. Nosotros ya estamos hasta acá adelante. Así que saliendo, solamente vamos a limpiar los que están aquí. A ese otro güey lo terminaron incapacitando solito. Este güey lo limpio porque así soy de pro. Cada vez más nos estamos acercando hacia el refugio y preparados y listos para la última parte. Y vean esta broma que le voy a hacer a este güey. Está aquí tan tranquilamente disparando con su Magnum. Está tan tranquilamente con su francotirador y no le hice ninguna broma. ¿Por qué? Porque no me gusta ser chistoso. Ahí estaba ese Hunter. Venían a por mí estos güeyes. Los limpio. Ayúdenme, me matan. Ayúdenme. ¡No! Uy, tremendo batazo. ¿Vieron el batazo que le metió ese smoker ese güey? Pues el batazo no lo vieron, pero lo que sí vieron es que estamos en la parte final. Y este güey, vean la tremenda broma que le estoy haciendo, lo ando empujando para que se le pase lo chistoso, porque él andaba haciendo lo mismo. Así que alguien se ardió alguien y nos terminaron matando. O sea, es que estos güeyes se ardieron y nos terminaron matando, malditos, desgraciados bastardos. Así que básicamente solamente esta parte depende de estos dos güeyes. Querían votos para kickearlo, yo le di el F1, pero pues estos güeyes dieron F2, así que se chinguen. Este güey ahorita mismo va a ser el protagonista del video, pero imaginemos que soy yo. Por un momento, imaginemos que soy yo jugando en tercera persona. Tan tranquilamente voy aquí avanzando, los comunes ya me rodearon la espalda, ya me rodearon la parte de enfrente. Ahorita mismo no sé qué voy a hacer, solamente me queda esperar a que el tank que está en este lugar no venga por mí. Voy a pensar en hacer el atajo, pienso en hacer el atajo no está disponible porque gracias a Dios el tank viene aquí, córrele, culero, casi nos pega. Nos va a lanzar la roca, nos lanza la roca, pero la roca no nos da porque pues ese tank no tiene puntería igual que yo. Estos culeros nos detienen, aquí lanzamos la molotov, vamos a avanzar sin ningún detalle, seguimos avanzando, seguimos corriendo. Desafortunadamente este lugar nos cambió por completo toda esta zona, así que solamente nos queda dar la vuelta por completo, toda la vuelta. Esa roca viene a por nosotros, no nos da y estamos a nada de terminarnos la parroquia. Y en efecto nos terminamos la parroquia en modo pesadilla. Ahora solamente nos faltaría una sola campaña para terminar todo Left 4 Dead 2. Pero aquí la tenemos y podremos jugar Call Stream de una manera bastante sencilla y muy increíble. Y como podrán darse cuenta, pues se desactivó por completo el HUD, así que pues ando jugando Left 4 Dead con mods random, así que diríamos que no nos lo vamos a pasar en modo pesadilla porque no está el ambiente de pesadilla. Lo único que tendríamos serían los mods y pues como vieron, los mods siguen afectando muy gravemente a los compañeros porque ese se terminó comiendo ese Charrier de una manera muy fácil. Nosotros aquí vamos a tener que avanzar tranquilamente, matando a todos los que se nos vengan aquí adelantito. No corremos ningún riesgo, no brincamos porque nos podemos incapacitar de un solo golpe. Ahí venía un tank, lanzo esta cosa, incapacitan a este güey aquí, lo levanto antes de que venga el tank se está acercando, el tank está aquí enfrente de nosotros, corran, salgan de aquí, desgraciados, me dieron un M2 y me stunearon, salgo antes de que me incapaciten. El tank incapacitó al otro güey, nosotros nos apresuramos a venir para acá porque aquí normalmente siempre hay un arma y en efecto aquí había un franco. Vamos a venir a matar a ese tank, que se vea que le doy el último
último tiro. Y si no lo vieron, le di el último tiro, por si no lo observaron, yo fui el que le dio el último tiro. Nosotros de mientras nos vamos a apresurar a salir de ahí rápidamente y nos apresuramos a llegar al refugio y estamos cerquitísimas del refugio. Los otros dos güeyes casi se mueren. Nosotros llegamos aquí y nos pasamos esta parte. En esta segunda parte tenemos que avanzar lo más rápido que se pueda, debido a que sí puede llegar a complicarse muchas veces esta parte, pero en el lugar donde más se va a complicar es en el tank. A este otro güey lo mataron, no tengo idea por qué, hace rage, pero ahorita va a volver a entrar el güey, no se preocupen. Nosotros vamos a tener que limpiar esta parte. El tank está en la parte de aquí arriba, le tiramos la molotov, me caí, me stuneé porque soy un burro. El tank está ahí, va a bajar el tank, baja, incapacitan al bot, lo van a matar, el tank viene el tank por mí, por favor. No traigo balas, no traigo nada en mis armas, solamente traigo la melee. Voy a recargar, recargo mi arma. Viene el tank por mí, viene el tank acá, por favor, ayúdenme, culeros. Ya no tengo balas, solamente me queda la lámpara. Esta es la única arma que me queda ahorita, no puedo hacer nada. El otro güey, quién sabe dónde chingados está. Aquí viene el tank, le meto 2, 3 golpes con la porra, córrele y sigue corriendo porque el tank va a lanzar otra roca, no nos da, porque el tank es un burro. El tank no deja de ser un burro, córrele, y se murió. Yo creo que se murió, sinceramente ya no me enteré de nada de ahí porque creo que se murió, terminó quemándose solito. Nosotros vamos a seguir avanzando sin problemas. Llegamos a esta parte, a este güey lo están incapacitando de este lado. Los otros quién sabe dónde están, que no me vienen a ayudar. Lo levanto, le tiran esa cosa y se terminó muriendo. Desafortunadamente se terminó muriendo. Yo termino recogiendo su magnum y ahí va ese güey, lo maté. Casi se me escapa el cabrón, pero lo terminé matando. Bajamos y esta parte sigue siendo más complicada. Alguien explotó una porquería ahí. Nos vamos tranquilamente. Ese Chucky asqueroso y este güey me reventó la bilis de boomer en la cara o no sé qué chingados pasó, pero me vomitó un boomer y le doy M2 a todo lo que se venga por adelante. Vámonos, sigue corriendo, sigan corriendo, desgraciados. Me dieron M2 asqueroso, pero fue para darme las píldoras, fue para darme las píldoras. Tenemos un arma, le disparamos a este güey. Estamos acercándonos hacia el refugio en una de las zonas más complicadas. Si no tenemos cuidado nos podemos ir hacia abajo, nos podemos hundir. Sigue corriendo, asqueroso, ayúdenme por favor. A huevo, no hay problema, no hay nada que nos detenga, excepto este boomer gordo hijo de toda. Córrele, estamos a punto de llegar al refugio, estamos a nada de llegar al refugio, por favor. No, maldita, no le cierres la puerta, no seas asqueroso, ciérrale. ¿Por qué no se acaba? Porque aquí hay dos güeyes. Ya, mátalo. ¿Por qué no se acaba? Te quiero matar, no se puede. Es que aquí hay un culero, desgraciado. Muy bien, pero yo creo que sin el HUD del modo pesadilla esto se ve bastante o sea, como que no le da ese aura de modo pesadilla, le da un aura bastante raro. Aquí no tengo idea quién incapacitó a este güey, pero creo que ya me estoy dando una idea porque ahí viene. Y un tank aquí en esta parte fue lo más jodido que nos pudo haber pasado. Yo sigo corriendo, voy a avanzar tantito, me incapacitó un maldito como un hijo de toda. Me morí, desafortunadamente me morí, pero ahorita mismo vamos a ver cómo este orejón logra llegar al refugio. Estuvieron a punto de incapacitarlo allá arriba, él no tiene idea de cómo llegó a esta parte. Vean las tremendas payasadas que va a hacer, él sigue avanzando. Nosotros ya aparecimos allá, pero no nos quiso liberar. Ahora una witch va por él, el carro casi le cae encima, ahí va la witch, le pega el común, pero no le hace caso, pero no le dio importancia. Él sigue corriendo, está a punto de llegar al refugio, la witch sigue atrás de él, la witch falla el primer golpe y cronea a esa witch de una manera muy épica. La verdad es que este orejón salvó la partida. De una manera muy increíble. Ni él tiene idea de cómo hizo esa payasada, pero lo hizo. Lo logró. Esta vez es momento de que nosotros seamos los verdaderos protagonistas de este video y avancemos cubriendo todo lo que se venga por adelante, limpiando, matando, asesinando. No sé qué vamos a hacer, pero en serio, tenemos que hacer algo para ser y seguir siendo los protagonistas. No sé por qué esto se puede llegar a complicar muchas veces, gracias a que los compañeros pues lo trolean, lo hacen más difícil. Y vámonos, yo que desgraciado, infeliz, me quito mi cuchillito. ¿Dónde está mi cuchillito? Necesito mi cuchillito. ¿Dónde está mi cuchillo? ¿Dónde está mi cuchillito? Aquí está el desgraciado. No podía irme sin este cuchillito porque sirve más incluso hasta la pistolita. Dime que aquí hay un botiquín. Aquí hay un botiquín, a huevo hay un botiquín. Nos curamos porque no podemos andar por ahí con la vida baja. Ahí viene el tank, le lanzamos la molotov, nosotros nos vamos hacia la parte de atrás, le empezamos a disparar, pero mejor corremos, prefiero correr. Ese güey casi se lo jala un smoker, pero ese smoker la troleó. Ahí viene el tank lanza una roca, el tank viene por nosotros, el tank se va a venir por nosotros, lanza otra roca, el tank y me terminó pegando a mí en la cabeza, desgraciado tan asqueroso. Mis compañeros le están disparando, por favor que lo maten. A otro güey lo está matando el smoker. Vean ahí atrás de la roca, el smoker está matando al Nick, lo mató y nadie de nosotros se dio cuenta. Así que pues nosotros ahorita tenemos que avanzar porque estamos a nada de terminar esta campaña y estamos a nada de terminar este reto de pasarnos Left 4 Dead 2 en modo
modo pesadilla, un modo muy complicado por donde tú lo quieras ver, pero muy entretenido si lo juegas con tus amigos. Como les dije, somos los protagonistas de este video y nadie nos puede robar el protagonismo. Nos subimos al helicóptero y fuimos los únicos supervivientes de esta campaña, haciendo posible que nos hayamos pasado por completo todo Left 4 Dead 2 en modo pesadilla. GG, reto completado. La verdad es que como reto le vamos a dar a un 9 sobre 10. Es muy complicado porque este mod nos obliga a jugar Left 4 Dead 2 en el modo experto realista. Y ya si de por sí jugar Left 4 Dead en experto es complicado, ahora imagínate en experto realista, es 10 veces más complicado. Y con este mod que le añade un plus de mayor dificultad al juego, hace que sea más estresante, pero sobre todo más divertido, más entretenido, y te obliga a pensar muchas veces qué vas a hacer, qué no vas a hacer, y también te obliga a saber administrar todos tus suministros, a saber administrar todo lo que tengas, pero sobre todo a pasártela muy bien y a divertirte. Espero que les haya gustado mucho este video, chicos. Recuerden que si les gustó les agradecería muchísimo que le dejaran su like en este video. No sé si todos lleguen hasta el final de este video, y si llegaron hasta acá, por favor comenten la palabra secreta para este video y saber que llegaron hasta esta parte del video, la cual será placa. Y si ustedes te están preguntando que si no pasaron fails, no nos morimos o alguna cosa por el estilo, pues la verdad es que sí, pasaron muchos fails, pasaron muchas cosas, muchos intentos, muchas repeticiones, muchísimas cosas que tuvimos que hacer para poder pasarnos esta campaña, y el video completo en total duraría un promedio de 10 horas de video, pero como cortamos todo eso y redujimos el tiempo del video hasta casi una hora, pues esperemos que les haya gustado mucho, chicos, que se hayan entretenido con nosotros, y agradecerles a todas las personas que hayan llegado hasta este minuto del video. Gracias a los poderosos miembros del canal, a las personas que ayudaron para hacer posible este reto, y a Saxtilo, el creador de las miniaturas. Y ahora sí nos vemos con un nuevo video que posiblemente será en unos días o cuando yo pueda, pero seguiremos con los YouTube Shorts. Nos vemos, adiós.